Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gusto saludarlo a usted, a sus compañeros y a todos los oyentes a esta hora. Bueno, senadora, aquí estamos pues en lo que llaman la implementación de los acuerdos de paz. Acuerdos de paz que no pueden violar el derecho internacional humanitario, que no se pueden enfrentar a las normas internacionales a las que Colombia está obligado por expresa manifestación de voluntad. No lo pueden hacer. Eso indica que no puede haber impunidad en el manejo de los delitos cometidos por los terroristas y que no se puede dar esta impunidad ni real ni aparente porque la impunidad es la impunidad. Entonces las famosas penas alternativas todavía están por definirse. Pero hay un tema esencial y es que las amnistías y los indultos proceden por delitos políticos. La pregunta es esa conexidad hasta dónde llega y si los delitos de narcotráfico, los delitos de secuestro y delitos sexuales, especialmente los cometidos contra menores, podrían ser delitos conexos con los delitos políticos. ¿Usted qué opina, senadora? Doctor Fernando, justamente en eso nosotros estamos avanzando en el Congreso de la República y es a no permitir la conexidad de ese tipo de delitos con el delito político. En Colombia se ha considerado delito político, según el Código Penal, la sedición, la rebelión, la asonada. Y no podemos poner de moda el cuento de que cometer cualquier tipo de delito aduciendo razones políticas automáticamente lo convierte en delito político. Por el contrario, uno de los planteamientos que yo hacía en el Congreso es que en democracias como la nuestra, a pesar de que es una democracia que sigue siendo imperfecta y que es débil, pero que tiene que ir avanzando, se debería omitir la posibilidad de la existencia del delito político. Hay democracias avanzadas en Europa que ya eliminaron la posibilidad del delito político porque no se puede justificar el levantamiento en armas contra el Estado. Nosotros estamos dando el debate, doctor Fernando, además porque yo creo que el delito político da muy mal ejemplo y le envía el mensaje a la sociedad de que se puede cometer delitos aduciendo supuestas razones nobles. Nosotros lo que decimos es, ese es un debate que se tiene que abrir. Y mientras lo abrimos, lo que nos toca a nosotros es reglamentar y delimitar qué es conexo al delito político y evitar a toda costa la conexidad del narcotráfico, del secuestro y de los delitos sexuales como conexos al delito político. Claro, esa es una sencilla monstruosidad. Si hay un delito detestable de lesa humanidad es el delito de secuestro. No cabe ninguna duda. Y es que el narcotráfico trae una cantidad de arandelas, porque ¿cuáles son los delitos de narcotráfico? Los delitos de siembra, los delitos de recolección, los delitos de preparación de pastas y de preparación de clorhidrato de cocaína, los delitos cometidos por grupos armados para defender las rutas del narcotráfico. Ese es un delito político. Y los delitos que vienen unidos a eso, como por ejemplo el desplazamiento de la gente, senadora. Es que el narcotráfico supone el desplazamiento de las comunidades campesinas que le estorban a los procesos de estos bandidos. De manera que aceptar como delito conexo el delito de narcotráfico es aceptar una tal gama de delitos que prácticamente quedan cubiertos todos. ¿Qué tal los delitos de microtráfico que azotan las ciudades de Colombia y que se constituyen en la primera fuente de inseguridad social en los pueblos y en las ciudades de Colombia? Esos son temas de mucha monta, senadora, ¿no le parece? Así es, doctor Fernando, este tema es grueso y es fundamental porque el narcotráfico ha sido en Colombia la fuente de recursos para las estructuras criminales. Aquí el narcotráfico no solo ha alimentado a los carteles, sino también a las BACRIM y a las guerrillas. Y dice uno, porque el debate que se armó en el Congreso era que supuestamente esto limitaba toda posibilidad de procesos de negociación, lo cual es falso. ¿Por qué es falso? Primero,
porque lo único que pasa es que el delito político puede ser amnistiable e indultable. Al no considerarse estos delitos delito político, no pueden recibir tratamiento de amnistía o indulto, así puedan recibir algún beneficio de rebaja de pena. Dos, lo que usted dice, doctor Fernando, es totalmente cierto y es muy grave. Es que cuando uno habla de narcotráfico, habla de una serie de delitos conexos al narcotráfico. Lo que usted dice es cierto. El microtráfico, que envenena a los niños en las escuelas, el desplazamiento, en la siembra de minas para proteger los cultivos ilícitos, todo el tema de lavado de activos. Todos esos son delitos asociados al narcotráfico. Y lo que es más grave, doctor Fernando, es que aquí el narcotráfico se traduce en sangre y muerte, porque eso es lo que paga los ejércitos criminales, eso es lo que paga las armas de esos grupos armados ilegales. Entonces aquí vamos a decir, con toda la sangre que ha derramado este país de cuenta del narcotráfico, que ahora eso es conexo al delito político, que es supuestamente una forma de financiación de lo que ellos llaman rebelión, y que no van a pagar un solo día de cárcel por eso. Hombre, eso no es serio en un país que ha sufrido tanto por ese delito, doctor Fernando. Y hay otro género de delitos que son de los más detestables y que la humanidad no tolera. Los delitos contra los menores, hombres y mujeres, que se convierten en el pasto sexual de estos salvajes. Que lo mismo da que sean guerrilleros, que sean bandas criminales o que sean simples narcotraficantes. ¿Eso qué diferencia le hace a los padres de una familia campesina que le llegan a los hijitos y se los llevan para convertirlos en el pasto sexual de unos salvajes? Pues lo mismo que sean de una cosa o que sean de otra. Ese es un tema que la humanidad no va a tolerar, ni siquiera el reclutamiento de los niños, ni hablar del tratamiento posterior que les dan. Pero el solo reclutamiento de los niños es un delito de lesa humanidad que no es amnistiable ni indultable. Y es que aquí no es cosa de escoger. Nosotros no podemos escoger porque estamos limitados por tratados internacionales que nos obligan, senadora. Así es, doctor Fernando, y de hecho en la Corte Penal Internacional ya hay sentencias por reclutamiento forzoso de menores. Ese es un crimen muy grave, que en la FARC fue sistemático. Hombre, da vergüenza escuchar a esos bandidos de la FARC diciendo ahora que no, que los que están en la FARC, que todos se fueron de manera voluntaria, cuando está documentado la manera en que estos criminales entraban a muchos colegios de zonas como el Putumayo y se llevaban los niños de las escuelas, doctor Fernando, se los arrebataban a los papás en las fincas, en las veredas de Colombia, para que ahora vengan a salir con eso. Hombre, que respeten a este país y que tengan claro una cosa: el reclutamiento forzoso de menores que en la FARC se practicó de manera sistemática es un delito reconocido como de lesa humanidad, es un delito por el que ya hay condenas en la Corte Penal Internacional. Miren, el comandante de la Unión de Patriotas Congoleños fue sentenciado por el Tribunal Penal Internacional, por la Corte Penal Internacional, por crímenes de guerra contra la infancia, por reclutamiento de menores de 15 años por parte de ese movimiento. Además, el expresidente de Liberia, Taylor, también fue condenado a 50 años de prisión por el Tribunal Especial de Sierra Leona, por la Corte Penal Internacional, por haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos reclutamiento forzoso de menores. Aquí hay que hacer dos reflexiones, lo que usted dice, doctor Fernando. Los acuerdos internacionales sobre derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad y son compromisos internacionales que Colombia tiene que honrar. Dos, en Colombia no podemos empezar a decir que un delito es más o menos atroz y es más o menos grave dependiendo de quién lo cometa. Usted fue muy claro, doctor Fernando. Aquí todo el mundo pedía todo el peso de la ley contra Garavito. ¿Por qué no se exige lo mismo contra los miembros de la FARC que sistemáticamente reclutaron a los pequeñitos, que abusaron sexualmente de niñas, doctor Fernando? Es que se la rotaban los comandantes. Hay que oír los desgarradores testimonios de las niñas de Rosa Blanca. Las obligaban a abortar. Y hay que ver ahora cómo posan en el Congreso
como esa tal Sandino habla, y hablan de derechos humanos, y hablan de derechos de las mujeres, que no sean sinvergüenzas, que lo primero que tienen que hacer es responder, porque ellos tienen una responsabilidad de fondo por la comisión de esos delitos, doctor Fernando. Y una sociedad como la colombiana no puede portarse como una sociedad enferma, que le diga al mundo que si el que reclutó al niño lo violó y lo obligó a abortar era de la FARC, entonces no era tan grave. ¿Cómo le parece? Senadora, hay dogmas de fe para los católicos que son muy difíciles de digerir. Hablando de la infinita misericordia de Dios, uno tendría que llegar a la conclusión de que tiene perdón ante Dios, previo el arrepentimiento y el dolor de corazón, la contrición de corazón. Los delitos que se cometen contra estas niñas, que son delitos que a uno se los cuentan y lo que le produce es un deseo infinito de ponerse a llorar porque en la humanidad se cometan delitos de esos. Y uno tiene que creer que en la infinita misericordia de Dios cabe el perdón para esas cosas. Yo no creo, yo no creo. Yo le digo pues que si eso me pone por fuera de los cánones de la Iglesia Católica, pues me van a tener que explicar de cerca cómo ese tipo de delitos pueden caber dentro de la infinita misericordia de Dios para ser perdonados. Y en Colombia tenemos que estas cosas pasan. La Fiscalía tiene miles de casos llevados judicialmente y comprobados judicialmente. Tenemos a las niñas de la Corporación Rosa Blanca que inclusive se tienen que esconder de huida de quienes las van a matar porque están diciendo la verdad. A ese bandido, a ese sinvergüenza de Timochenko que estaba diciendo que él no había violado a ninguna guerrillera, una le dijo yo tengo un hijo suyo. Yo tengo un hijo suyo. Y no pasa nada. Y no pasa nada, y entonces son beneméritos de la patria y son sujetos del perdón y la reconciliación entre los colombianos. Una reconciliación no se puede plantear sobre semejantes bases porque lo que está haciendo es incitando a la comisión de esos delitos. Mire cómo se conmovió el país con el caso de la niña Zamboní. Y a quien la violó y a quien la mató le metieron 50 o 60 o 200 años de cárcel, yo no sé cuántos. Una niña. Esto estamos hablando de miles de niñas que han sido víctimas de estos salvajes y dicen que es por razones de carácter político. Yo me levanto en armas y entonces automáticamente tengo que violar las niñas campesinas y dejarlas embarazadas y después obligarlas a abortar en condiciones infrahumanas. No, esto no puede ser, senadora, no puede ser. Y yo me pregunto si finalmente ya en la legislación colombiana actual hay una norma clarísima de que estos delitos no pueden ser amnistiables, ni indultables, ni pueden tener rebajas de penas. ¿O estamos pendientes también de lo que ustedes puedan hacer, senadora? Nosotros estamos en este momento votando ese tema en el Congreso. Se ha abierto un debate enorme y yo creo que bienvenido el debate. Y aquí vamos a necesitar que los colombianos rodeen a los congresistas que estamos convencidos que este tipo de delitos no pueden ser conectos al delito político, porque eso envía un perverso mensaje, porque eso nos muestra como una sociedad enferma, porque eso demuestra que este sería un país donde la gravedad del delito no está dada por el delito en sí, sino por quien lo comete, que es esa sinvergüenzada. Eso sería desproteger a nuestros pequeñitos, eso sería humillar nuevamente a las víctimas. Y usted tiene toda la razón en lo que dice doctor Fernández. Yo no sé si eso tenga o no perdón de Dios, solo mi Dios lo sabrá. Pero yo recuerdo cuando Jesús estaba crucificado, que le dijo al ladrón, estarás conmigo en el reino de los cielos, pero nunca lo desclavó y lo bajó de la cruz. Y él se arrepintió y estuvo crucificado, y después de eso fue que el Señor le entregó el perdón. Pero aquí nos quieren obligar a perdonar por decreto. Aquí creen que la reconciliación es entregar maticas en el Congreso de la República o venir a decirle a todo el mundo que está obligado a perdonar y a reconciliarse. Así no es, doctor Fernando. Ellos se tienen que arrepentir, ellos tienen que pagar algo por los crímenes que cometieron, y uno tiene que respetar el dolor de las víctimas y tiene que respetar los procesos internos que las víctimas tienen para reconciliarse, porque es que eso no puede ser vía decreto. Y aquí no todos quedamos con síndrome de Estocolmo, doctor Fernando. Claro que sí.
ese síndrome de Estocolmo en su versión más detestable. De manera que eso no es tolerable, no se le olvide el valor ejemplarizante de la pena, que es al mismo tiempo el valor ejemplarizante del perdón y el valor ejemplarizante de la miseria humana que consiste en esas clases de perdón. Eso no puede ser así, Shakespeare lo decía. Shakespeare lo decía cuando hablaba de la compasión y de la piedad, que eso era absolutamente denigrante y que la piedad mata, la compasión mata, porque todo esto viene en cadena, senadora. Si yo permito que a las niñas campesinas se las roben, se las quiten a sus hogares, destruyendo el hogar, ¿usted se imagina un hogar donde llegue por una niñita de 12 o 14 años y se la roben, se la lleven? Lo que queda de esos padres, lo que queda del corazón de esos hermanos de esa comunidad, pues ahí no queda nada. Pero si eso se tolera, entonces ¿para qué hablamos de feminicidio y del maltrato a las mujeres? No, no se puede. La sociedad pierde el derecho a hablar de esos temas si llegara a tolerar, así sea de lejos, que esos delitos sean de alguna manera compatibles con delitos políticos o asociados a delitos políticos para producir fenómenos de amnistía e indulto. De manera que esa es una batalla, senadora, en la que usted va a encontrar todo el respaldo de los colombianos, que por mucho que hayamos pecado, mantenemos la fe en Dios y mantenemos las creencias fundamentales en un orden natural de las cosas a las que repugnan que esta clase de delitos se puedan cometer. El delito de secuestro, qué delito tan infame, qué delito tan canalla, qué delito tan miserable. ¿Cuántos son los secuestrados de los que nunca se volvió a saber? ¿Cuántos miles de secuestrados? Secuestrados por las FARC, que se supo que eran secuestrados por las FARC y no tenemos la menor idea qué pasó con ellos. Esto no puede suceder. Si la sociedad colombiana lo tolera hoy, queda convocada a la próxima tolerancia y al próximo movimiento que se diga político que cometa estas atrocidades. ¿No le parece, senadora? Doctor Fernando, yo recuerdo que cuando él no ganó, porque eso no se nos ha olvidado, él no ganó. El no ganamos. El no lo ganamos los colombianos. La doctora Sofía Gaviria, en ese proceso que se dio con el innombrable que estaba en la Casa de Nariño, llevaron una lista de más de 700 personas que habían sido desaparecidas o secuestradas por la FARC. Esos señores se comprometieron a dar la información, porque ahí estaba el nombre, el lugar donde se habían cometido los hechos y el posible frente de la FARC o columna móvil que se lo había llevado. Esta es la hora que no han dado información de ninguno de esos. Ese era uno de los compromisos. Otro de los incumplimientos de la FARC, mire, doctor Fernando, es que el secuestro es casi una muerte en vida. Y el secuestro además es un delito que padece no solo quien estuvo secuestrado, sino su familia. Yo recuerdo los relatos de la senadora Susana Correa durante su secuestro y su pequeñita, su niña estaba muy chiquita y la dejaron sola porque le arrebataron a su mamá. Gracias a Dios, al glorioso Ejército Nacional, a nuestras fuerzas militares y de policía, en la época del presidente Uribe, la senadora Susana Correa fue rescatada, pero así hay historias de miles y miles de colombianos. Muchos de ellos nunca aparecieron, muchos fueron asesinados en cautiverio y ahora vamos a hacer que no pasa nada y que los que cometieron esos delitos pueden seguir posando de políticos y dando cátedra de moral en el Congreso de la República. Hombre, no hay derecho, doctor Fernando. Esos son crímenes por los que se tiene que pagar, esos son crímenes que cometerlos aduciendo razones políticas, en vez de ser atenuante, debe ser agravante. No cabe ninguna duda, tienen que ser agravantes ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. No se le olvide que el derecho natural existe desde bastante antes de que se crearan estas tesis del derecho internacional humanitario. Son principios eternos, inmutables, que están en la naturaleza humana y repugna a la conciencia humana que se cometan ciertas conductas y ciertas acciones. Usted repasa
los principios del derecho natural que vienen desde la filosofía griega, que Santo Tomás desarrolló en la Suma Teológica, sobre todo en la segunda segunde. Después todo el derecho natural que viene de la y que inspira la Revolución Americana, basado en los principios esenciales de la naturaleza humana. Es que uno cuenta estos delitos, eso no le tienen a uno que explicar cuál es el artículo del Código Penal donde dice que eso es atroz, eso está inscrito en el corazón del hombre. De manera que bienvenido ese debate, bienvenida esa discusión, porque si somos inferiores al momento, nos estamos ganando una próxima rebelión política que consiste en la comisión de todas estas atrocidades. Senadora Paola Holguín, pendientes de lo que ustedes hagan, los seguiremos paso a paso y los colombianos todos los vamos a rodear con nuestro respeto y con nuestro apoyo a las medidas que se tomen para que los delitos atroces tengan que ser pagados en Colombia, como en todos los países del mundo que están suscritos a los tratados de Roma y a las leyes del derecho internacional humanitario, que en últimas son las leyes de Dios inscritas en la razón natural. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchas gracias. Aprovecho para desearle a usted, a su familia, una feliz Navidad, un próspero año, todas las bendiciones. Los colombianos seguimos con toda la esperanza en usted, que ha sido faro y guía, que es un demócrata de todas las horas, que es nuestro general de generales en esta batalla. Dios lo bendiga, Dios bendiga a sus compañeros de la hora de la verdad, a todos los oyentes. Yo sé que este ha sido un año difícil, yo sé que los últimos años hemos padecido, pero yo también espero que esta época de Navidad y Año Nuevo nos sirva para la reflexión, para recargar energía, para recordar siempre que no se derrota al que nunca se rinde, que vendrán muchas batallas más, seguramente igual o más duras, pero que no podemos ser inferiores a ese regalo infinito de mi Dios que fue habernos hecho nacer en Colombia y tener por compatriotas a ciudadanos como usted. Mi Dios me lo bendiga.